El pasado 13 de mayo celebré 29 años de abstención de alcohol, de no tomarme ni una copa de alcohol. Y hoy quiero compartir contigo algunas cosas que he aprendido en este hermoso camino de la abstención, que también a veces se ha puesto agreste y escarpado, pero me ha traído una cantidad increíble de regalos. Lo primero que descubrí cuando busqué ayuda es que el alcoholismo es una enfermedad progresiva, irreversible y mortal. Es decir, que una vez uno es alcohólico, no hay que vuelva algún día a no ser alcohólico. Y adicionalmente, los problemas que le va trayendo a uno el alcohol cada vez van siendo peores. Y te cuento eso porque si alguna vez te has preguntado si tienes problemas con el alcohol o si podrías tener un alcoholismo y examinas tu vida y cada año que pasa tú dices, uy, por fin se acabó este año tan terrible, esperemos que el próximo sea mejor. Y cada año va siendo peor y peor y peor que el anterior. Pues mi caso personal fue una señal de que los problemas eran progresivos. Pero al mismo tiempo descubrir que era una enfermedad me liberó de la culpa. Porque durante mucho tiempo yo estuve tratando de hacer cosas para aprender a controlar el alcohol. Y como un futbolista o un basquetbolista que quiere aprender a controlar el balón y para lograrlo entrena mucho más, en mi caso pues yo practicaba muchísimo para tratar de controlar el alcohol y siempre me iba peor. Y algunas veces no me metía en problemas o no me volvía irresponsable y me metía mentiras a mí mismo, ¿no? Y decía, sí ve. Así como bebió ayer, es como debía beber todos los días. Pero el problema es que yo no tenía control sobre cuándo, y eso me sirvió de distractor durante mucho tiempo, porque había días en los que aparentemente controlaba la bebida. Pero el problema no era ese, el problema era que yo no sabía cuándo iba a perder el control. Y no es que yo fuera pelearín, ni agresivo, ni nada de eso. Yo me volvía irresponsable. Yo me teletransportaba. Así era como llamaba, que yo a veces tenía un vaso de whisky así y cerraba los ojos y los abría y estaba en otra ciudad con pantaloneta de baño frente a una piscina y no sabía cómo había llegado y luego era terrible volver a mi casa. Pero bueno, el caso es que en mi experiencia personal el alcohol me fue arrebatando oportunidades e iba afectando terriblemente las dimensiones que eran importantes para mí en la vida. Y en algún momento me quedé sin futuro, sin sueños, sin esperanzas y sentía que mi vida no tenía un propósito. Y me acuerdo mucho cuando me tomé el último trago, un domingo 12 de mayo creo. Yo celebro el 13 de mayo, pero no sé si es por acordarme de esa fecha, que ya nunca más bebí, o mi primer día de abstención, ya en ese momento no me acuerdo. El caso es que el 13 de mayo es el día que la Virgen María bajó de los cielos a Cobadiría, y pues por eso yo me acuerdo del 13 de mayo. Y mi tía Esperanza cumplía años el 12 de mayo. Y por esos días, entre el 12 y el 13, yo terminé mis aventuras de trago. Bueno, el caso es que yo no concebía la vida ni con alcohol ni sin alcohol. Y cuando me estaba tomando el último trago, estaba pensando que yo no podía volver a beber, pero yo pensaba que no iba a poder vivir sin beber. Y me dio por, como último recurso antes de la muerte, ir a tocar las puertas de Alcohólicos Anónimos, que eran un poco de locos que yo pensaba que nunca iba a visitar. Pero dije, bueno, pues probemos. Y si no funciona, pues siempre está el otro recurso. Pero ya beber no era un recurso, eso sí lo tenía claro, que yo no podía continuar así. El caso es que estaba en un momento crítico de mi vida muy tenaz, es lo que llaman en Alcohólicos Anónimos tocar fondo, o en el trabajo en adicciones. Tocar fondo, que es cuando uno ya no puede descender más. Y bueno, a partir de ese momento empieza la recuperación. Y algo que sentí que fue maravilloso en mi proceso, y que muchos lo describen en su proceso, en el trabajo con adicciones, algo parecido, es que por el simple hecho de parar de beber, mi vida comenzó a mejorar. Y los amigos comenzaron a buscarme nuevamente.
y la familia me extendió su mano nuevamente y sentía el apoyo y sentía el cariño y me volvieron a invitar y los lunes tenía plata en el bolsillo y los fines de semana me daban ganas de salir a caminar un domingo por la mañana, cosa que antes no, salir a elevar cometa. Bueno, comencé a hacer una cantidad de cosas que antes no hacía porque yo estaba enfermo con el síndrome de abstinencia. Y la enfermedad que produce el síndrome de abstinencia, en mi caso era terrible, era como una gripa de esas rompehuesos que uno se siente que se va a morir y está en la cama con taquicardia. Me daba una cosa que yo creo que los que han bebido conocen el término, que es guayabo moral, y que es cuando uno siente que van a entrar por las ventanas y por las puertas la policía y se lo van a llevar a uno preso por hijo de... porque uno es la peor porquería que ha parido el planeta Tierra. El caso es que nunca volví a sentir eso. Y cuando nunca lo volví a sentir, yo decía, ¿cómo me causaba yo esa enfermedad voluntariamente? Porque es como si uno se inoculara cada viernes el virus de la gripa y terminara los domingos vuelto nada, tirado en una cama. Y el lunes levantarse para enfrentar la vida era la cosa más terrible. Si hay gente que tiene problemas para levantarse los lunes, yo soy uno de esos. Mi caso era terrible. Y quiero contarte todo esto porque de pronto te puede servir o a alguien que tú conoces le puede servir este mensaje. El caso es que, bueno, yo no creía que pudiera dejar de beber. Ya lo había intentado alguna vez y la vez que más había durado lo logré durante mes y medio y casi me muero. Y cuando volví a beber al mes y medio, en una sola borrachera me tomé todo el trago que no me había bebido en el mes y medio anterior. Me acuerdo que estaba en una fiesta y terminé cogiendo la cabeza del marrano y poniéndome encima de mi cabeza y saliendo a bailar con la cabeza del cerdo de la cena. Lo llamamos lechona en Colombia. Bueno, el caso es que ahorita me da risa, pero esos fueron momentos muy dolorosos, muy dolorosos. Y perdí muchas cosas, perdí tiempo. El tiempo no se recupera. El caso es que cuando dejé de beber y mi vida comenzó a mejorar, duré 4 años en los que mi vida mejoró dramáticamente sin yo hacer mayor esfuerzo, mayor esfuerzo por hacer algo más que dejar de beber. Que en realidad dejar de beber para un alcohólico es como hacer dieta para una persona que come compulsivamente, como para una persona controladora dejar de controlar, es romper con un hábito muy fuerte y muy arraigado. Pero bueno, mi vida mejoró, la familia me felicitaba, cada rato me daban refuerzos positivos, sentía yo que recibía refuerzos positivos de las personas que me querían y me felicitaban y me daban ánimo y fue algo muy motivador y durante un buen tiempo ese fue el mayor orgullo de mi vida. Yo les he contado que había sacado uno de los mejores puntajes en las pruebas del estado del ICFES en el país, pero después dejar de beber se convirtió en mi mayor orgullo, haber dejado de beber. Y en muchas situaciones en las que uno se presentaba diciendo algo que hubiera hecho recientemente o algo así, yo decía, pues lo más interesante que he hecho es que dejé de beber hace 1 año, hace 2 años, hace 3 años. Y la gente, ¡guau! ¡Bravo! Dejó de beber. Y yo me fui acostumbrando a eso, a que me celebraran que dejé de beber. Y yo sentía que me tenían que poner alfombra roja en todas partes porque yo dejé de beber. Y de pronto llegó un momento como a los 4 años en el cual yo empecé a cuestionar un poco eso, ¿no? Sentía que empecé a ver que el alcohol, la bebida era solo la punta del iceberg de un problema mucho más grande y mucho más profundo que estaba por debajo de la superficie, que es lo que llaman en Alcohólicos Anónimos los defectos de carácter, que son como unas grietas que uno tiene en el carácter
que son las que uno llena con alcohol. Y que cuando uno se quita el alcohol, pues sale a enfrentar la vida y el mundo, pero uno se da cuenta de que está cojo. Uno se siente cojo en un mundo de personas que no son cojas, pero uno no sabe por qué, porque es una cojera del alma, es una cojera del carácter. Y ahí fue donde comenzó el verdadero trabajo de recuperación. Y ahí entendí por qué los alcohólicos anónimos llaman el periodo en el que uno deja de beber y solamente deja de beber el periodo de la nube rosa. Porque sí, es muy bonito y todo el mundo lo felicita y todo eso. Pero después de que pasa la nube rosa es cuando empieza el proceso de recuperación verdadero. Obviamente, es importantísimo dejar de beber. Uno no puede hablarle de defectos de carácter, ni de resentimientos y miedos e inseguridades a un alcohólico que está en la cantina, porque no lo entiende. Porque el alcohol le quita a uno el miedo. Y el alcohol da seguridad ficticia. Bueno, por eso los alcohólicos son tan valientes y hablan con propiedad. Y hay gente que se toma 3 tragos para poder salir a dar un discurso, o a declamar un poema, o a actuar, o a presentarse en público. Pero ahí fue cuando empezó mi verdadero proceso de enfrentar la vida desnudo. Y una cosa que he venido descubriendo, que la gente normal me imagino que lo va descubriendo con la vida, con vivir, es que muchos de esos miedos, inseguridades, se van en la medida en que uno los va enfrentando, desde el miedo, desde sentirlos. Porque si uno los enfrenta envalentonado con alcohol, o envalentonado con ira, o envalentonado con cualquier sustancia, pues no se permite a sí mismo resanar esa grieta del carácter que estaba ahí, porque uno mismo la tapó con otra cosa. Y bueno, creo que me estoy yendo por las ramas. El caso es que ha sido un proceso muy lindo que me tiene hoy hablándoles frente al mar Mediterráneo, que me dio la oportunidad de terminar una carrera universitaria, de vivir muchas aventuras, de casarme con una esposa a la que amo profundamente, de tener unas hijas que son la luz de mi vida, de tener a Lalita que viene conmigo a la playa y me acompaña. Ahora es la única hija que me acompaña. De estar contando todos estos cuentos y de estar muy contento con mi vida actual. Y no siempre fue así. Durante mucho tiempo, cada año nuevo, yo hacía el balance del año y decía, Dios mío, este fue el peor año de mi vida. Espero que el próximo año sea mejor. Y el año siguiente era peor. Y luego el otro año peor. Y cada año era peor que el anterior. Y esa es una señal muy importante. Y esa es una señal ante la cual uno no se puede hacer el pendejo. Y quiero compartir toda esta historia contigo, para decirte que hay esperanza. Y que si estás pasando por uno de esos momentos en los que las cosas empeoran y empeoran y empeoran, valdría la pena, si llegas a encontrar que hay algo que tú puedas hacer, es decir, que no todo sea culpa del gobierno, de la humanidad o de los demás, sino hay algo sobre lo que tú puedas hacer, en donde tú puedas empezar a actuar y generar un cambio, tu vida seguramente va a cambiar para bien. Y muy probable solo eso era lo que te hacía falta. Y el paso más difícil es la aceptación. Aceptar uno que tiene un problema y que necesita ayuda. Pero cuando uno da ese paso y se deja ayudar en la dirección correcta, la vida cambia dramáticamente. Y hay esperanza. Y por eso estoy yo 29 años después celebrando la vida y no en una cárcel o en un manicomio o en el cementerio. Te agradezco mucho por escucharme. Recuerda que soy Eloy Buendía. Un abrazo y feliz día.